Bien, vamos a continuar con este video de química y en esta ocasión veremos los elementos químicos. El elemento químico es un tipo de materia formada por átomos de la misma categoría. Los átomos que lo constituyen poseen un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única, clasificada por su número atómico, aun cuando éste pueda desplegar distintas masas atómicas. Por ello, un átomo es aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química. En otras palabras más simples, pueden existir dos átomos de un mismo elemento con características distintas y en el caso de que estos posean números masivos distintos, pertenecen al mismo elemento, pero en el que se conoce como uno de sus isótopos. También es importante diferenciar entre los elementos químicos de una sustancia simple. Los elementos se encuentran en la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla ordenados por su número atómico, número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna. Podemos observar aquí la tabla periódica cómo es diferenciada por medio de ya sea colores, filas y columnas. Entonces cada una de ellas vamos a ver qué representan en este video y vamos a empezar a indagar en esto. La tabla periódica de los elementos está organizada de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Además están distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos, de modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. Dentro de la tabla periódica tenemos que los elementos están divididos con sus símbolos o están representados con sus símbolos, y eso es una representación gráfica del elemento y fueron propuestos por Berzelius en 1814. Se forman por la primera letra del nombre del elemento, la cual se escribe con mayúscula para diferenciar a los elementos que inician con la misma letra. Se emplea una segunda letra representativa del elemento, la cual deberá ser minúscula. Algunos símbolos no corresponden al nombre en español de los elementos debido a que estos provienen de palabras latinas o griegas. Por ejemplo, Fe proviene de ferrum, palabra latina con la que se designa al hierro. S proviene del latín, sulfur. Otros elementos tienen nombres de planetas como Mercurio. Hg, que proviene del latín, Hydrargyrum, plata líquida. El uranio, U, por el planeta Urano. Dentro de la tabla periódica también tenemos lo que son los grupos. Las 18 columnas verticales conforman los conocidos como grupos de la tabla periódica y son elementos que tienden a tener propiedades químicas similares. Por ejemplo, la columna más a la izquierda de la tabla, la conocida como el grupo de los metales alcalinos, contiene elementos como el sodio, el potasio o el litio, todos ellos sólidos a temperatura ambiente, con puntos de fusión bajos, muy reactivos y con tendencia a ennegrecerse en contacto con el aire. Su nomenclatura ha cambiado tanto a lo largo del tiempo como de los países donde se nombren. En el grupo 1 tenemos los metales alcalinos, en el grupo 2 tenemos los metales alcalino-terrios, en el grupo 3, familia del escandio, también conocidas como tierras raras y actínidos. En el grupo 4, familia del titanio. Grupo 5, familia del vanadio. Grupo 6, familia del cromo. Grupo 7, familia del manganeso. Grupo 8, familia del hierro. Grupo 9, familia del cobalto. Grupo 10, familia del níquel. Grupo 11, familia del cobre. Grupo 12, familia del zinc. Grupo 13, los terrios. Grupo 14, carbonéidos. Grupo 15, nitrogenéidos. Grupo 16, calcógenos o anfígenos. Grupo 17, halógenos. Grupo 18, gases nobles. También tenemos lo que son los periodos. Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos, contrario a como ocurre en el caso de los grupos de la tabla periódica. Los elementos que componen una misma fila tienen propiedades diferentes pero masas similares. Todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de orbitales. Siguiendo esa norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica. El primer periodo solo tiene dos miembros, el hidrógeno y helio. Ambos tienen solo el orbital 1s. Entonces podemos observar que
esos periodos son ubicados en la forma de las filas y representan el número de orbitales que estos poseen. Al bloque S pertenecen los elementos alcalinos y los alcalinoterrios. El bloque P está formado por los grupos que van del 13 al 18. El grupo F comprende las familias que van del 3 a la 12 y contiene a los metales de transición. Finalmente, el bloque F, que se posiciona en la parte inferior de los grupos, contiene a las tierras raras. Las filas de la tabla se denominan periodos y las columnas grupos. Algunos grupos tienen nombres así, por ejemplo, grupo 17 es el de los halógenos y el grupo 18 el de los gases nobles. La tabla también se divide en 4 bloques con algunas propiedades químicas similares. Debido a que las posiciones están ordenadas, se pueden utilizar la tabla para obtener reacciones entre las. También tenemos lo que son los bloques y se divide en 5 grandes tipos, los cuales han sido identificados de acuerdo a los orbitales que ocupan los electrones más externos en un elemento específico basándose en la ley científica conocida como principio de Aufbau, la cual dicta cómo deben ubicarse los electrones en cada uno de los orbitales de un átomo. Dentro de la tabla periódica actual se pueden distinguir entonces los siguientes bloques: el S, el bloque P, el D, el F y el G. Entonces podemos observar aquí del lado derecho, estos bloques son identificados según los orbitales que tengan cada uno de los elementos. Tenemos el S, el D, el P y el F, que son la representación más acertada o la más mostrada comúnmente en este tipo de tablas periódicas. Tenemos también las clases, estas son 3, que son los metales, no metales y metaloides o semimetales, y se organizan de la siguiente manera. Aquí en esta tabla periódica vemos que los elementos están colocados de un color en específico. En este caso, los metales están colocados en el color verde, los azules en este color que vemos aquí y los no metales en el color amarillo. Podemos observar que los metales representan un gran porcentaje de la tabla periódica, dándonos así una afirmación de que la tabla periódica o los elementos que más predominan son los metálicos, como pueden ser el hierro, el cobre, el zinc, el níquel, el oro, la plata, etc. Tenemos también los no metales, que pueden ser el hidrógeno, el helio, el oxígeno, el fósforo, el neón, argón, critón, etc. Y tenemos otros que son los semimetales, que vemos que son menos que las otras dos clases. Aquí, dentro de los más predominantes que tenemos como semimetales o metaloides, tenemos a el silicio y al germanio. También tenemos lo que son las familias. Estas son las mismas verticales que de los grupos y se llaman alcalinos, alcalinoterrios, el escandio, el titanio, el vanadio, el cromo, el manganeso, el fierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc. Los terrios, los carbonoides, calógenos, halógenos, gases nobles, lantánidos y antínidos se representan de la siguiente manera. Podemos observar que están representados aquí en sus familias. Dentro de las familias también tenemos los miembros que pueden ser de una misma familia o grupo en las tablas periódicas dentro de la misma columna vertical. Tienen propiedades similares. Las familias están etiquetados en la parte superior de la columna de una de estas dos maneras. El método más antiguo utiliza números romanos y letras, por ejemplo, la 2A. Muchos químicos todavía prefieren utilizar este método. El nuevo método utiliza los números de 1 al 18. Cada familia reacciona de manera diferente con el mundo exterior. Los metales se comportan de manera diferente que los gases e incluso hay diferentes tipos de metales. Algunos elementos no reaccionan mientras que otros son muy reactivos y algunos son buenos conductores de la electricidad. Todas las características de cada familia se verán en otro video. Entonces, hasta aquí va a llegar este video en el cual se ha hablado de la tabla periódica y de los elementos químicos que pueden pertenecer a 3 grupos, como lo son los metales, no metales, semimetales o metaloides, así como familias, grupos, periodos, etc., según sea su configuración electrónica, en el cual es determinada según su capa de valencia. Entonces, si el video les gustó, favor de comentar, compartir, like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video.